Buen día compañeros, bienvenidos a nuestra reunión sobre Primera Cámara 40, teoría sobre la voluntad. Por voluntad entendemos esa capacidad de hacer, esa capacidad de cambio, de transformación. La voluntad es una fuerza, es la fuerza del Padre, que se materializa en nosotros con esos principios inteligentes, con esos actos e iniciativas que traen un cambio para nuestra alma. Y todo acto que proviene de la voluntad consciente es un acto que se sabe las consecuencias, que sabemos cuál va a ser ese proceso por el cual vamos a transitar si practicamos determinada acción. Por ello, los actos que provienen de la voluntad consciente están relacionados a la fuerza del ser, incluso están relacionados a la música, al verbo, porque ustedes recordarán que en los mundos superiores se crea mediante la palabra, es decir, se hace la voluntad del Padre o del Absoluto mediante el verbo creador. Y es por ello que los seres superiores no utilizan el verbo en forma desmesurada, solo lo usan para crear. Y nosotros debiéramos ir entendiendo todo esto que implica la fuerza de la voluntad, esa voluntad que hace posible que exista un mundo como el nuestro, la voluntad del ser superior que hace posible que venga a la existencia este cuerpo físico y que podamos nosotros tener la oportunidad de trabajar sobre sí mismos. Para entender un poco más acerca de estas múltiples voluntades que vienen a ser cuando el ego atrapa la conciencia, que es el vehículo mediante el cual se expresan estas fuerzas, pues vamos a ver un video sobre varios tipos de adicciones, que lamentablemente nosotros también tenemos. Claro, no como vamos a ver en el video, pero sí por analogías podemos entender estos mismos procesos que vamos a observar en nosotros, en esos hábitos inferiores que alimentan a nuestros yoes. Cuando conocimos a Rob Rawlings, trabajaba en uno de los centros de rehabilitación de Akron y llevaba 1 año y medio sin tomar drogas. Aparte de hacer el trabajo administrativo para el centro, también se encontraba con drogadictos en las calles con la esperanza de ayudarles a cambiar de vida. Espero poder hablar con este joven y sembrarle una semilla de esperanza. De eso se trata, ¿sabe? Solo se necesita que una persona conecte con otra para que empiece a creer. ¿Qué hay, Chuck? Estoy seguro de que ya nos hemos visto. Eres el primo de John. Tu cara me suena. Jack White es mi tío. Cierto, soy Rob. ¿Tu tío es Jack White? Kathy White es mi madre. Bien, me suena. Hay investigaciones bastante concluyentes que demuestran que existen marcadores genéticos para la adicción. Claro, también es un comportamiento aprendido. Ahora tenemos 3 generaciones que viven bajo el mismo techo y tienen una adicción activa. Y lo repito, es una patología. Es algo bastante arraigado. Lo que quiero decir es, ¿cómo se puede interrumpir ese ciclo si la abuela está bajo los efectos de las pastillas, el padre se droga con dextroanfetamina y los niños toman metanfetamina? ¿Por dónde empezar? Ya casi he salido de esta. No quiero ser una cifra en las estadísticas. Quiero dar a mis hijos lo que yo no he tenido. He pasado toda mi vida en familias adoptivas. Mi padre siempre tuvo problemas de dinero, mi madre era drogadicta, mis tíos. Vine cuando tenía 14 años. Vine a Ohio y todos en mi familia eran drogadictos. Fue un conjunto de factores y tratamos de hacer frente a sus consecuencias. Durante la mayor parte de los años 90 y después, a los médicos los alentaron y en algunos casos incentivaron para que recetasen más medicamentos de lo necesario. Tenemos muchas ciudades, pequeñas ciudades aquí en Ohio, donde recetaban millones de pastillas. Bastaría para sedar a todo un país pequeño. Reiner habla del fentanilo y el carfentanilo, opioides usados como analgésicos. Son muy parecidos a la heroína químicamente, pero mucho más potentes.
En comparación con la heroína, el fentanilo y el carfentanilo son 55.000 veces más potentes respectivamente. El carfentanilo hasta se usa como tranquilizante veterinario. 2 miligramos de esta sustancia bastan para sedar a un elefante. En los últimos años, el fentanilo y carfentanilo han causado sobredosis masivas. Son drogas baratas y los narcotraficantes las añaden a las caras, la heroína y la metanfetamina, para ganar más dinero, dar a los adictos efectos más potentes y reforzar su dependencia. Para los narcotraficantes es muy difícil medir la dosis correcta cuando preparan la mezcla en casa. Como resultado, muchas personas mueren de sobredosis y los que sobreviven pasan por un síndrome de abstinencia mucho peor que el de la heroína. Hace 18 días que falleció nuestro hijo. Para Seth, el alcohol era un problema, pero él tenía una adicción particular que era el jarabe para la tos. El ingrediente activo del jarabe se llama DXM. Dextrometorfano. En la calle también lo llaman robotripping, por el nombre del jarabe Robitussin. Lo que Seth hacía era beberse varios frascos del jarabe para obtener un efecto alucinógeno, que era lo que él buscaba. Llevaba unos 12 años lidiando con el uso de drogas. Tenía un par de reglas muy estrictas que solía seguir. Nada de metanfetamina ni de heroína. Decía que nunca se metería con esas drogas. Aparentemente creía tenerlo bajo control. Creía que lidiaba con ello de forma adecuada y no estaba dispuesto a renunciar a su adicción. Sí. Como acabamos de ver, todos estos hábitos que se manifiestan en las personas con adicciones y que ya se convierten en vicios que esclavizan su alma, los llevan finalmente a perder la vida. En muchos casos, su vida se limita tanto que ya padecen físicamente y psicológicamente. En otros casos, en el ámbito empresarial, para manejar el estrés, ya se ven sometidos a esa esclavitud de tomar un antidepresivo o de tomar un relajante. Y así vemos que cada vez con mayor fuerza estamos inmersos en una dependencia a esos fármacos para poder sobrellevar la vida. Y lo vemos también en las enfermedades crónicas. Se podría decir que casi toda la humanidad vive inmersa en este tipo de degeneración que obedece a las leyes del karma, las leyes de recurrencia, entre muchas otras. Y si comenzamos a analizar e investigar, vamos a notar que todos estos problemas que se viven con las drogas y las adicciones empiezan con un accidente. Es decir, se dan en una forma espontánea ante diversas circunstancias y un error se considera un accidente normal. Sin embargo, cuando estos accidentes se repiten en forma constante, dejan de ser accidentes normales y pasan a ser accidentes anormales. Y de ahí a los hábitos hay un paso. Es decir, que nosotros tenemos un accidente y si se repite, se convierte en un accidente anormal y luego este se establece en la personalidad, formándose los hábitos que luego se convertirán en vicios. Y estos vicios van a esclavizar completamente ese porcentaje de esencia que teníamos nosotros disponible todavía para los cambios. Y esto nos ayuda a entender los procesos de degeneración dentro de los ciclos de 108 existencias. Convencidos de estar en la verdad, ¿en qué tipo de actos nos ubicamos? Existen solo 3 clases de actos. 1, aquellos que corresponden a la ley de accidentes. 2, esos que pertenecen a la ley de recurrencia. Y 3, acciones determinadas por la voluntad consciente. Para ver la diferencia entre lo que es un acto de accidentes o de recurrencia y lo que es un acto
debido a la voluntad consciente, vamos a pasar a ver el siguiente video. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Como hemos visto, la Virgen María, que era una gran iniciada, se dispuso a dar su naturaleza para albergar a un nuevo ser que sería el Salvador del mundo. Esta disposición de entrega al ser nos muestra cómo ella puede sacrificar toda su vida en base a la voluntad del Padre. Y esto demuestra una gran voluntad de sacrificio. Y ya sabemos que el nivel de energía vital, el nivel de energía transmutada, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sacrificarnos, de sacrificar lo inferior por lo superior. Y esto está directamente relacionado a la voluntad. Por ello, en este ejemplo que nos da la gran iniciada María, al igual que lo hace el iniciado José,
pues albergan ellos a este nuevo ser que luego cumplirá la misión de dar a conocer este camino revolucionario de la alquimia para toda la humanidad. ¿Para qué cree usted que se nos otorgó la facultad de la voluntad? Realizar la gran obra es ante todo la creación del hombre por sí mismo. Es la conquista interior de sí mismo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Mas nadie hace la voluntad del Padre. Y vamos a pasar a ver un ejemplo de cómo el Maestro Jesús y sus 12 discípulos vivencian una experiencia en la que se pone a prueba la fe. Y vamos a entender la fe viéndola en relación con la voluntad. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Como hemos visto, el maestro dice, ¿y qué pasó con su fe? ¿O por qué dudaste? Y esto hace referencia a analizar lo que es la fe, lo que es tener certeza de una verdad. Y es que cuando alguien confía en su ser,
Cuando alguien ha dispuesto su naturaleza para servir al ser, entonces ya no hay ninguna duda al respecto, porque conoce y sabe que el ser lo llevará siempre por los caminos necesarios para poder cristalizar su esencia. Y esa confianza manifiesta en la calma y el dominio de los elementales dentro de nosotros. Y ahí se está manifestando la voluntad, esa fuerza del ser para mantener a todos sus elementales en orden, en paz, en tranquilidad. Y esto se alegoriza con esa tempestad que observamos en el video y que sale fuera de control debido a que ninguno de los apóstoles puede poner orden en su interior. Y se desesperan y se contagian mutuamente este desorden, esta vibración negativa, porque no hay voluntad. La voluntad es incompatible con las emociones inferiores y con el ego, que viene a ser expresiones de la mentira. Por ello, si nos dejamos atrapar por los deseos del ego, si dejamos que el ego domine nuestros elementales y los torne en elementarios que nos perjudican, pues vamos a padecer ante las tempestades psicológicas y físicas. ¿Y es que acaso nuestros actos nacen de libre albedrío? Se nos ha dado libertad, libre albedrío, y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Ley es ley y la ley se cumple. La ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Siempre es importante recordar que la ley va de la mano con la justicia. Aquel que es justo sigue la ley y la cumple. Nos referimos a las leyes de tipo superior. Y por supuesto, alguien que tiene voluntad actúa de forma justa, es decir, conoce la ley. Y es en ese espacio superior del mundo causal o de la voluntad donde se conoce de leyes y se respetan esas leyes como las que trajo Moisés al pueblo de Israel, esos 10 mandamientos que si los utilizáramos como guía para nuestra vida, de hecho haríamos la voluntad de nuestro Padre. Y por ello tenemos en nuestro gráfico a una persona que ya comenzó a entrar en ese cultivo de la energía, en esa transmutación constante con sus hábitos superiores y también con las prácticas que realizamos, que ha logrado activar esa capacidad de remordimiento, quizás mediante la runa Rita o con su trabajo de retrospección. Y esto le permite conectarse con esos 2 centros superiores, el intelectual superior y el emocional superior. Y estos 2 centros superiores hacen posible que se activen las facultades superiores, mediante las cuales nuestro ser nos ayudará a observar al ego, de saber cómo es que controla la máquina humana y de desentrañar ese misterio de esas transacciones que realizan para poder hacer o cometer esos delitos. Y ese muro que observamos está representando toda esa imposibilidad de conocernos a sí mismos sin la ayuda de nuestro ser. Por ello, cada vez que alguien da un paso hacia su mundo interno y logra descubrir algo de su personalidad, algo sobre esos yoes que lo dominan, está rompiendo la esclavitud por medio de la fuerza de voluntad que recibe de su ser. Y esto no sería posible si antes no se ha separado del ego. Por ello nosotros deberíamos expresarnos del ego como una entidad extraña a nosotros debido a que nos perjudica y nos aleja del ser. Y por ello, si nosotros vamos separándonos del ego, comenzamos a tener libertad, libre albedrío. Y la mejor forma de lograr esa separación es mediante el trabajo retrospectivo. Cambio, elección y decisión. Primero cambiamos nuestros hábitos, comenzamos a recuperar energías para poder tener algo de discernimiento y elegir ese camino que queremos llevar,
si el destino a la muerte segunda con el ego y sus pasiones y deseos, o un destino de luz hacia los mundos superiores mediante el respeto a la energía y la muerte del yo. Entonces tomamos la decisión y este cambio, elección y decisión se materializan en mayor libertad para el aspirante o el adepto que ya está en el camino hacia su ser. Y no sería posible seguir este proceso si antes no establecemos los cambios. Por eso, un pequeño cambio es un signo de que hay algo de libertad. Y si continuamos con esos cambios, elecciones y decisiones día a día, pues iremos ganando libertad. Y ese libre albedrío se traducirá en iniciativas que son la muestra, la manifestación de la voluntad consciente. De lo contrario, seguiremos en esa dependencia hacia el ego, hacia los tres traidores, hacia ese yo fariseo, formando ese orgullo místico que nos llevaría a la mitomanía y a la pérdida de oportunidades de regeneración. Y esto condiciona a la esencia en mantenerse en un estado de inercia similar a la de un muerto viviente. Por eso el Maestro Jesús hizo los milagros de resucitar a los muertos, para que nosotros entendiéramos que sin la energía Cristo y la capacidad de voluntad de nuestro ser, no podemos nosotros tener vida real, es decir, vida en las dimensiones superiores. Lamentablemente, nosotros no podemos evidenciar el dolor del alma en los mundos infiernos y por ello muchas veces dejamos esos cambios, elecciones y decisiones postergados. Muy importante la reflexión que encontraremos en Romanos 7, del 14 al 25, en la que se nos explica esa fuerza del deseo, de la pasión que esclaviza al alma y que la hace confrontarse debido a que hace lo que no quiere hacer. Y aquí están graficadas esas múltiples voluntades de las que hablamos y a las que estamos sometidos, pero de las cuales podemos liberarnos con la ayuda de, por ejemplo, la magia de las runas. Tenemos la runa Dorn, que es la runa de la voluntad, para activar nuestra conciencia y captar esa energía de la voluntad que viene de nuestro ser hacia nosotros, para lograr esos cambios, elecciones y decisiones. Poco a poco vamos a ver cómo todas estas runas trabajan con las energías de los planetas, con las energías cósmicas, para lograr trasladar a nosotros esta ayuda. Así que siempre tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar. Lo único que necesitamos es hacer cambios en nuestra vida. Establecer esos momentos en los que nos dedicaremos a conectarnos con esas fuerzas superiores. Todo depende de nosotros mismos y por ello el cultivo de esta energía de la voluntad depende mucho del sacrificio. Ustedes recuerden siempre la ley que el que da, recibe. Y de esta manera entraremos por este camino de la voluntad siempre y cuando logremos nosotros, como vimos en la clase anterior, establecer ese trabajo de retrospección para aprender a acusarnos a sí mismos sin llegar a sentirnos culpables, sino comprometidos a un cambio, a una transformación. Y vamos a continuar viendo esta fuerza de la voluntad, ya que en el próximo tema vamos a tratar sobre Keter, o el anciano de los días, aquel que es el ser de nuestro ser. Y entenderemos un poco más sobre esta voluntad, de dónde viene, a través de qué cosmos se manifiesta para llegar hasta nosotros a brindarnos su ayuda. En cuanto a la práctica, vamos a tocar hoy el mantra Pander. Y este mantra tiene la capacidad de conectarnos con nuestro ser en una meditación profunda. También vamos a realizar la runa Dorn Torn, que es la runa de la voluntad,
que, como ustedes ven en el gráfico, consta de 3 posturas. Y esta runa es magnífica para la transmutación de nuestra energía creadora y también para poder canalizar esas energías volitivas que tanto necesitamos para establecer esos cambios en nuestra vida. Ahora pasaremos a la práctica. Relajamos nuestro cuerpo físico con las inhalaciones profundas, imaginando que con cada inhalación absorbemos luz que se ubica en nuestros chakras y en nuestras glándulas, favoreciendo su funcionamiento y revitalizándolas. Y en cada exhalación visualizaremos que todo aquello que nos dificulta la práctica de meditación desciende a través de nuestro cuerpo hacia la tierra, donde los gnomos transforman estas energías inferiores para ser útiles a la creación. Ahora que estamos relajados, vamos a pasar a los pranayamas. Imaginamos el recorrido de la energía y pedimos a nuestra madre interna nos permita la transmutación. Plenamente concentrados, vamos a inhalar Ham. Ahora pasaremos a visualizar en nuestra pantalla de la mente la imagen de nuestro Padre sentado en su trono, rodeado de mucha luz. Vamos a mantralizar Pander. Inhalamos.
Aplicamos el koan de nuestra preferencia.
Agradecemos a nuestro ser por su ayuda y nos disponemos a realizar la runa Dorn Torn. Primera posición de la runa. Inhalamos profundamente. Ta. Te. Agradecemos a nuestra Madre Divina por su ayuda y cerramos nuestra práctica con la runa Si. Paz inverencial.